Bien, para comenzar la clase que nos toca en esta noche, vamos a ponernos de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este momento que estamos reunidos acá para poder estudiar y escudriñar tu palabra. Te pedimos que tú exaltes tu poderosa palabra de tal manera que nadie la pueda negar, Señor. Guárdanos de todas aquellas personas que están en contra de tu palabra y que están en contra del estudio de tu sagrada palabra. Ayúdanos a amar la Biblia, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra y nunca permitas que dejemos de orar y estudiar la Biblia para poder ponernos en comunión contigo. Señor, te pedimos por los hermanos que en todo el mundo, Señor, están escuchando estos temas, estas clases a través del Foro Adventista o a través del blog de las profecías finales. Te pedimos por favor, Señor, que te quedes con nosotros y que toques el corazón de los hermanos para que puedan profundizar más en el tema del santuario y poder entender la obra que Cristo inició ahí y que pronto terminará. Te pedimos por favor todas estas cosas, perdónanos nuestros pecados y por favor, Señor, te pedimos también que nos libres del mal en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar la clase que nos toca hoy. Hoy nos toca, hermanos, la clase número 9. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que estudiar en la clase número 9? La clase número 9 es la continuación de las otras dos que hemos dado anteriormente y que se llama El comienzo del ministerio de Cristo en el santuario celestial, parte 3. O sea que hoy nos toca ver clase número 9, el comienzo del ministerio de Cristo en el santuario celestial, parte 3. Hermanos, así como había un santuario terrenal, hay un santuario celestial. Y si el santuario terrenal estaba compuesto de dos departamentos, el lugar santo y el lugar santísimo, el santuario celestial también va a estar compuesto de dos departamentos, ¿sí? Del lugar santo y del lugar santísimo. Entonces, tenemos que entender, yo voy a pedir por favor si después me pueden pasar la dirección del blog para que le diga a los hermanos así puedan entrar. Bien, entonces, así como había un santuario terrenal, está el celestial. Y si el terrenal tenía dos departamentos, la lógica teológica nos permite deducir que el santuario celestial también va a tener dos departamentos. Y esto es lo que la Iglesia católica y la Iglesia protestante no entiende. Esto es, hermano, lo que las iglesias católicas de todo el mundo y las iglesias protestantes de todo el mundo, hermanos, no entienden. Todo se tenía que cumplir, el ministerio sacerdotal, el ministerio del santuario terrenal y del sacerdocio terrenal también se tiene que cumplir en el ministerio del santuario celestial y del sacerdocio celestial. Así como había un santuario terrenal, hay un santuario celestial, y así como había un sacerdocio terrenal de los hombres, hay un sacerdocio celestial según el orden de Melquisedec, que es el que lleva a cabo nuestro Salvador. Entonces, hermanos, nosotros como adventistas tenemos que dejar presentado bien el fundamento. Les comento por qué. Porque cuando comience a venir la ley dominical y comience a descender la lluvia tardía, hermanos, mucha gente comenzará a entrar a internet y a buscar toda la información que hay sobre los adventistas. Cuando los adventistas comiencen a predicar con poder, todo el mundo va a querer mirar en la televisión, va a querer escuchar en la radio, va a querer buscar en internet toda la información sobre los adventistas del séptimo día. Entonces nosotros ya para eso habremos subido todos los temas a internet. ¿Y qué va a pasar? La gente va a buscar y mientras vea a los adventistas que comienzan a orar, a predicar y a predicar y a predicar, va a haber gente que va a entrar a internet y durante todo el día va a comenzar a escuchar nuestros temas que están grabados y están subidos a internet para comprobar qué es lo que enseñamos. Y mientras comiencen a escuchar van a decir, pero esta gente predica la verdad, predica verdades irrefutables con la Biblia. Entonces comprobarán leyendo nuestros libros, comprobarán buscando por internet toda la información concerniente a nosotros y comenzarán a aceptar el mensaje miles de personas.
Para los hermanos que quieran buscar nuestro blog, tienen que poner en la barra de direcciones http:// las profecías finales, todo juntito, las profecías finales.blogspot.com, y esto se pone en la barra de dirección. O si no, tienen que ir a Google y en Google poner todo juntito, las profecías finales, todo junto, y agregar la palabra blog. En Google tienen que poner así, las profecías finales, y después ponen blog. Y ahí les va a salir nuestro blog, donde van a poder acceder a todas las cosas y la información que nosotros tenemos en ese blog, que lo hemos hecho para apoyar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora quiero aclarar algo. Ahí nosotros hemos puesto videos de YouTube. Algunas de las cosas yo no estoy de acuerdo, o sea, no vayan a pensar que muchos de los videos que tenemos puesto en el blog lo hemos hecho nosotros. No lo hemos hecho nosotros, simplemente los sacamos de YouTube porque creemos conveniente compartir con los hermanos información que otras personas ponen en internet, pero tratamos de ir ecualizando la información, tratamos de filtrar la información, porque muchos videos que se suben son de hermanos disidentes. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Tratamos de sacar y examinar solamente lo que es bueno. Todo material que sea bueno y que no sea perjudicial, lo ponemos ahí y lo compartimos, porque aparte son públicos, y mientras sean públicos se los puede compartir. Y aparte tenemos sermones, tenemos radio adventista, tenemos todo para que los hermanos puedan tener su tiempo devocional en el blog y poder realmente ser de edificación. Hemos creado ese blog, hermanos, hemos creado ese blog para que también puedan tener el repaso de escuela sabática a través de ese blog, y para que los hermanos sean edificados. Por supuesto, a veces la verdad duele, pero tenemos que compartir cosas que a veces son un poco duras, pero hay que manifestarlas, porque hay muchos hermanos de fe fuerte, de mucho valor, que están dispuestos a aprender y que realmente quieren entender estas cosas. Así que ya saben, pueden entrar a nuestro blog y bajar la información que quieran de ahí. También lo que hemos hecho en el blog es que los temas que están ahí y los videos que están ahí sean accesibles a cualquier hermano, aunque no sepa mucho de computación. Entonces lo único que hace es apretar un clic y puede acceder a los sermones, puede acceder a las páginas, puede acceder a la radio, puede acceder a los videos. Lo hemos hecho de una manera que sea muy fácil para todos los hermanos acceder y repasar los temas en caso de que tengan que presentar la verdad a otras personas. Bien, hermanos, en esta clase número 9 habíamos dicho que tiene que haber una analogía. Todas las iglesias católicas del mundo y todas las iglesias protestantes del mundo fallaron en rechazar la verdad y no entienden el tema de la analogía, de la comparación. Todo se va a cumplir por analogía, por comparación, por tipo y antitipo. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, hoy es la última clase que vamos a ver el comienzo del ministerio de Cristo en el santuario celestial. ¿Y a qué queríamos llegar con todo esto? Queríamos dejar en claro que Cristo comenzó su ministerio en el santuario celestial, pero específicamente ¿en qué departamento? En el lugar santo. Eso era todo lo que nosotros queríamos decir. Y con esta última clase referida a este puntito, nos va a cerrar el círculo y vamos a tener bien en claro que Cristo sí o sí inició su ministerio en el santuario celestial, pero en el primer departamento, en el primer velo. Cuando Cristo ascendió al cielo, entró al santuario celestial, pero pasó el primer velo y entró al primer departamento. Y en el año 1844, el 22 de octubre, en otoño, pasa el segundo velo y pasa al segundo departamento del santuario celestial. Ahora, hermanos, qué lindo que es estudiar la Biblia. Yo no sé cómo hay personas que se les ha cauterizado la conciencia y que tratan de negar la existencia de un santuario celestial. Es imposible, hermanos. Si uno lee todo el libro de Hebreos y todo el libro de Apocalipsis, en todo el libro de Hebreos y en todo el libro de Apocalipsis se habla de un santuario en el cielo. Yo no sé cómo hay gente como Desmond Ford, Heppenstall y otros más
que han negado la doctrina del santuario, cuando es tan poderosa si la estudiamos cuidadosamente, y hay muchos versículos que hablan del tema, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero volviendo al tema que nos toca, decimos que las iglesias católicas y las iglesias protestantes han fallado en continuar avanzando con la luz por dejar que el paganismo se meta en sus filas, por dejar que la negligencia se meta en sus filas, por dejar que Satanás las engañe y no continuar al paso con la luz investigando todas las doctrinas de la Biblia. Entonces vamos a ir para comenzar a Marcos capítulo 16, que durante todas las clases hemos estado tocando ese tema, y vamos a Marcos capítulo 16. En Marcos capítulo 16 dice lo siguiente, hermanos. Versículos 19 y 20. ¿Se acuerdan cuando Cristo asciende al cielo? En Marcos capítulo 16, versículos 19 y 20 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Y en el cielo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el cielo? Sentóse a la diestra de Dios. Y bueno, es porque se produce la coronación, que hoy también vamos a volver a repasar el tema de la coronación de Cristo hasta que les quede bien en claro. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Amén. Habíamos dicho, hermanos, que acá cuando Cristo se sienta a la diestra de Dios, ¿qué significa eso? Que entró al santuario celestial. En el santuario celestial se sentó a la diestra de Dios. Pero para ese tiempo, hermanos, Cristo estaba en el lugar santo. ¿Queda claro, hermanos? Cuando Cristo entra al santuario celestial no podía saltear un departamento. Los católicos y los protestantes, cuando no les queda otra y tienen que aceptar la existencia del santuario celestial, dicen: bueno, está bien, existe un santuario por ahí en el cielo, pero Cristo saltea el lugar santo y pasa al Santísimo. Pero nosotros entendemos que no puede saltear. ¿Por qué, hermanos? Porque estas cosas así ordenadas mostraban cómo se tenía que cumplir todo lo relativo al ritual judaico. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo en Hebreos capítulo 9? Y si estas cosas estaban así ordenadas, se tiene que cumplir la analogía de acuerdo al orden. Entonces, hermanos, vamos a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. ¿Verdad que el Hijo se sentó a la diestra de Dios? Fue glorificado y se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos para comenzar su ministerio en el santuario celestial. Entonces vamos a Hebreos. En Hebreos capítulo 1, y noten todo el fundamento bíblico que nosotros presentamos, Hebreos capítulo 1, versículo 2, 3 y 8 al 10. Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3 dice así: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo. Noten, hermanos, al cual constituyó heredero de todo, y por el cual asimismo hizo el universo. Versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahora dice el versículo 8 al 10. Hermanos, si se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, si se sentó, ¿tenía un trono? ¿Y ese trono era con el trono de Dios? ¿Era el trono del Padre? Sí. Entonces vamos al versículo 8 al 10. Mas al Hijo, noten lo que el Padre dice del Hijo. Mas al Hijo, tu trono, oh Dios. El Padre le dice al Hijo, oh Dios. El Padre le dice al Hijo, hermano, Jesucristo es Dios en el más alto y pleno sentido de la palabra. Jesucristo nunca fue creado. ¿Se entiende eso, hermanos? El Hijo es Dios y como Dios es increado, es no creado, no tiene origen. ¿Se entiende eso, hermanos?
Pero eso en profundidad lo vamos a tratar cuando veamos en profundidad el tema de divinidad. Y vamos a ver en qué sentido es increado y en qué sentido es engendrado. ¿Se entiende eso, hermanos? Vamos a ver en profundidad. En Hebreos capítulo 1, versículo 8 dice: mas al Hijo tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, vara de equidad, la vara de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y noten lo que dice también el Padre del Hijo: y tú, oh Señor. Hermanos, noten lo que el Padre, que es el Dios verdadero, dice acerca del Hijo. El Padre es el Dios verdadero, pero el Padre le dice al Hijo: oh Dios, oh Señor. ¿Cómo el Padre le va a decir al Hijo: oh Dios, oh Señor? A menos que el Hijo sea igual que el Padre. Nosotros creemos que el Hijo es coigual y coeterno y coexistente con el Padre. Y el que no cree eso está en herejía, hermanos. Que ya vamos a entrar al tema de divinidad. Y ahora en el versículo 10 dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. El Padre le dice al Hijo: oh Dios, oh Señor, tú fundaste el mundo, la tierra y los cielos y son obra de tus manos, oh Dios, oh Señor. Entonces, hermanos, aquí vemos un poco de la divinidad de Cristo y no quería dejar pasar este tema porque hay muchos adventistas que no creen plenamente en la divinidad de Jesucristo, y esto tengo que advertirlo. Creen que Cristo es divino, creen que Cristo es Dios, pero no igual que el Padre. Entonces, hermanos, Cristo es Dios, es igual al Padre, coigual con el Padre, coexistente con el Padre, coeterno con el Padre. ¿Sí? Rapidito. Exactamente, el Hijo es igual al Padre, es uno con el Padre y también es distinto del Padre, que eso lo vamos a ver en profundidad cuando entremos al tema de divinidad y vamos a ver por qué en un sentido es uno con el Padre y por qué en otro sentido es distinto del Padre. Y vamos a empezar a estudiar todo ese tema. Pero habiendo dejado en claro el tema de la divinidad, porque hay muchos adventistas que creen en la divinidad de Cristo, pero dan a entender que no fuera igual que el Padre, sino que fuera Dios sobre todas las cosas, pero no igual que el Padre, sino un poquito menor que el Padre, un poquito distinto que el Padre, que es Dios, pero bueno, un poquito menor, ¿sí? Algo similar a los que creen los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová creen de que el Dios verdadero es el Padre y que bueno, el Hijo es un Dios menor y después hay un montón de diosesitos más pequeños que son los ángeles buenos y después Satanás y sus ángeles que serían un montón de diosesitos pequeños, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a explicar después. Ahora no puedo explicar ese tema porque me estaría saliendo del tema, ¿sí? Pero bueno, ya vamos a estudiar bien divinidad cuando lleguemos a ese tema. Momentáneamente lo que ustedes tienen que saber es que Cristo es Dios, igual al Padre, coigual, coeterno y coexistente. Por eso es que se sienta, hermanos, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y es lo que venimos estudiando en todas las clases anteriores, ¿sí? Pero hay adventistas que no creen en la plena divinidad del Hijo, sino que dicen, no, bueno, el Hijo es divino, pero no tan igual al Padre, ¿sí? Bueno, eso ya lo vamos a explicar después. Pero aquí está diciendo que Cristo cuando ascendió a los cielos, hermanos, se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos y toda la Biblia se cansa de decirlo. Y tiene su trono y es el mismo trono que el del Padre y está en el trono del Padre. Por eso el Padre dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Entonces Cristo, cuando ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del trono en la majestad en los cielos, pero está en el trono del Padre, porque es Dios, ¿sí? Bueno,
Un poquito complicado de explicar esto porque no es el tema de divinidad, pero ya nos vamos a meter después en el tema de divinidad. Hebreos capítulo 10, versículo 12 y 13. Estamos repasando. Vamos un poquito a Hebreos capítulo 10 y leemos el versículo 12 y 13 para reforzar la idea que ya hemos venido tocando en temas anteriores, y dice así: pero habiendo ofrecido, y noten hermanos, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y versículo 19 al 22. Versículo 19 al 22. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario, o sea el santuario celestial, por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, esto es por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice que nos acerquemos, hermanos, porque Cristo está a la diestra de Dios. Y dice que estando a la diestra de Dios, nosotros tenemos libertad para entrar en el santuario. Pero si Cristo está en el cielo y Cristo está a la diestra de Dios, ¿a qué santuario tenemos libertad para entrar por la sangre de Jesucristo? Al celestial, no puede ser al terrenal, porque hermanos, el santuario terrenal dejó de funcionar cuando Cristo murió en la cruz. Y aunque ustedes no crean, hay muchos que dicen que aquí se refiere al santuario terrenal que dejó de funcionar y nosotros tenemos acceso al santuario terrenal. Pero no se está refiriendo al santuario terrenal, sino al santuario celestial, porque Cristo fue al cielo y está en el cielo y está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hermanos, nosotros lo tenemos a Jesús a la diestra del Padre. ¿Saben lo que significa eso? Que tenemos que aferrarnos de ese maravilloso poder que tiene Él para poder vencer todos los obstáculos que tenemos que enfrentar con fe y valor cada día. A medida que vamos avanzando en el tiempo del fin, hay más problemas y más problemas y más problemas. Y el adventista que realmente tiene madurez espiritual sabe que van a venir más problemas y se prepara velando y orando para poder enfrentarlos con la fe de Jesús. Pero para eso tiene que echar mano del ministerio que está realizando Cristo en el santuario celestial. En Hebreos capítulo 6, versículos 17 al 20, vamos a ver lo siguiente. Hebreos capítulo 6, versículos 17 al 20, dice lo siguiente. Noten que estamos repasando. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta. Y el versículo 19 es muy importante. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que entra hasta dentro del velo. Y aquí, hermanos, es donde todas las iglesias católicas y todas las iglesias protestantes nos atacan y dicen, pero aquí entró del velo adentro del lugar santísimo. Pero hermanos, para el tiempo en que el apóstol Pablo estaba escribiendo la epístola a los hebreos, hermanos, Cristo estaba todavía en el lugar santo. Y si Cristo estaba en el lugar santo, el velo que él había pasado era el primer velo del primer departamento y no el segundo velo del segundo departamento. Por eso dice Hebreos capítulo 6, versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que entra hasta dentro del velo. Ahora, yo la clase pasada había cometido el error de no traer el conflicto de los siglos y tuvimos que leer una versión nueva. Pero yo tengo aquí una versión más antigua, hermanos, tengo una versión más antigua que yo la quiero leer porque siempre las versiones antiguas son las más fieles, las más fidedignas, hermanos. Entonces yo quiero leer acá esta versión del conflicto de los siglos en la página 473
y 474. Y yo les pido a los hermanos que traten de conseguir los conflictos de los siglos más antiguos que tengan, porque es mejor la traducción en lo que tiene que ver con la verdad presente. Y ya van a ver por qué yo les quiero leer esta traducción del conflicto de los siglos. En el conflicto de los siglos, página 473 y 474, dice lo siguiente. Yo me quedé asombrado, hermanos, cuando leí esto. Y noten lo que dice. El servicio del sacerdote durante el año en el primer departamento del santuario, adentro del velo, ¿se dan cuenta? En el primer departamento del santuario, adentro del velo, página 473. Y si entró, hermanos, al primer departamento del santuario, no puede pasar el segundo velo. ¿Se va entendiendo? El servicio del sacerdote durante el año en el primer departamento del santuario, adentro del velo, que formaba la entrada y separaba el lugar santo del atrio exterior, representa la obra y el servicio a que dio principio Cristo al ascender al cielo. ¿Se dan cuenta, hermanos? La obra del sacerdote en el servicio diario consistía en presentar ante Dios la sangre del holocausto, como también el incienso que subía con las oraciones de Israel. Así es como Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores, y así es como presenta ante Él, además, junto con el precioso perfume de su propia justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos. Tal era la obra desempeñada en el primer departamento del santuario en el cielo. Hasta allí siguieron los discípulos por la fe cuando se elevó de la presencia de ellos. Allí se concentraba su esperanza, la cual, dice San Pablo, tenemos como ancla del alma, segura y firme, y que penetra hasta lo que está adentro del velo, a donde como precursor nuestro Señor Jesús ha entrado por nosotros, constituido sumo sacerdote para siempre. Ni tampoco por medio de la sangre de machos de cabrío y de terneros, sino por la virtud de su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santo, habiendo hallado eterna redención. Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20, y Hebreos capítulo 9, versículo 12. Este conflicto de los siglos, que es más antiguo, traduce, hermanos, como que Cristo entra al lugar santo. Traduce como que Cristo entra al lugar santo. Por eso dice, en la página 474 dice, sino por la virtud de su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santo, habiendo hallado eterna redención. Y los versículos que están sacados son Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20, y Hebreos capítulo 9, versículo 12, que también pueden buscarlos en la versión moderna. Así lo traduce la versión moderna. Y ahora noten, hermanos, lo que dice acá. Este ministerio siguió efectuándose durante 18 siglos en el primer departamento del santuario. La sangre de Cristo, ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos, les aseguraba perdón y aceptación cerca del Padre. Pero no obstante, sus pecados permanecían inscriptos en los libros de registro. Como en el servicio típico había una obra de expiación al fin de año, así también, antes de que la obra de Cristo para la redención de los hombres se complete, queda por hacer una obra de expiación para quitar el pecado del santuario. Este es el servicio que empezó cuando terminaron los 2300 días. Entonces, así como lo había anunciado Daniel el profeta, nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para cumplir la última parte de su solemne obra, que es la purificación del santuario. Ahora, me preguntaban lo siguiente, me dicen, ¿cuál es entonces la diferencia de la mediación de Cristo? Así me preguntaban, hermanos. ¿Qué diferencia había cuando Cristo oficiaba en el lugar santo
y ahora que Cristo oficia en el lugar santísimo. La diferencia es esta, que Cristo mediaba en el lugar santo y ahora sigue mediando en el lugar santísimo. La diferencia es que la obra era la misma, pero la diferencia está en que cuando Cristo estaba en el lugar santo no se borraban los pecados de los registros del cielo. Mientras Cristo estuvo durante 18 siglos ministrando en el lugar santo, había perdón para el pecador, pero todavía no se estaba efectuando la obra de juicio por medio de la cual se tienen que borrar los pecados de los creyentes arrepentidos. A partir del año 1844, el 22 de octubre, en otoño, Cristo sigue realizando la misma obra de mediación, con la diferencia de que ahora se le suma un aspecto. Se le suma un aspecto, hermanos. Realizar una obra de juicio, una obra de análisis, una obra de juzgar, una obra de investigación, para comenzar a analizar los casos de los creyentes y comenzar a borrar los pecados de los creyentes que se han arrepentido y eliminarlos también del santuario y de los registros que se encuentran allí. ¿Se entiende, hermanos? Entonces esa es la diferencia. Entonces, hermanos, repasando un poquito lo que fue la coronación de Cristo, vamos a Hechos de los Apóstoles, página 31 y 32, que yo quiero repasar esto porque es importante, quiero que se les grabe a fuego, por eso me gusta repetir mucho las cosas. En Hechos de los Apóstoles, página 31 y 32, hablando de la coronación de Cristo cuando ascendió al cielo, dice lo siguiente. Durante página 31 y 32, Hechos de los Apóstoles, página 31 y 32. Durante la era patriarcal, la influencia del Espíritu Santo se había revelado a menudo en forma señalada, pero nunca en su plenitud. Ahora, en obediencia a la palabra del Salvador, los discípulos ofrecieron sus súplicas por este don, y en el cielo Cristo añadió su intercesión y reclamó el don del Espíritu para poderlo derramar sobre su pueblo. Y siempre me gusta recalcar esta frase para que entiendan. Reclamó el don del Espíritu para poderlo derramar sobre su pueblo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Sobre los discípulos que esperaban y oraban, vino el Espíritu con una plenitud que alcanzó a todo corazón. El Ser Infinito se reveló con poder a su iglesia. Era como si durante siglos esta influencia se hubiera estado restringida y ahora el cielo se regocijara en poder derramar sobre la iglesia las riquezas de la gracia del Espíritu. Y bajo la influencia del Espíritu, las palabras de arrepentimiento y confesión se mezclaban con cantos de alabanza por el perdón de los pecados. Se oían palabras de agradecimiento y de profecía. Todo el cielo se inclinó para contemplar y adorar la sabiduría del incomparable e incomprensible amor. Extasiados de asombro, los apóstoles exclamaron: «En esto consiste el amor». Se asieron del don impartido. ¿Y qué siguió? La espada del Espíritu, recién afilada con el poder del cielo y bañada en sus rayos, se abrió paso a través de la incredulidad. Miles se convirtieron en un día. Y sigue diciendo: «Os conviene que yo me vaya», había dicho Cristo a sus discípulos, «porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir». Juan capítulo 16, versículos 7 y 13. Y noten, hermanos, ahora pasando a la página 32, dice lo siguiente: «La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida.
habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado. ¿Se dan cuenta? Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado. Fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Y tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales. Y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. ¿Cristo era eterno o no era eterno? Hay personas que dicen que Cristo no era eterno porque fue engendrado, y tocan Proverbios capítulo 8, que ya después vamos a explicar todo lo que tiene que ver con Proverbios capítulo 8 cuando estudiemos lo que es divinidad de Cristo. Pero hay gente que dicen que Cristo no fue eterno. ¿Será eterno o no será eterno? Pues noten lo que dice la página 32. ¿Será eterno o no será eterno Cristo? Para mí Cristo es eterno. Eterno igual que el Padre, eterno coigual al Padre, eterno coexistente con el Padre. Y noten lo que dice acá. Y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. Cristo ha tenido gloria con el Padre desde toda la eternidad. Y si es toda la eternidad, hermanos, es porque nunca fue creado. Bueno, pero si no fue creado, ¿por qué Proverbios capítulo 8 habla de que la sabiduría Cristo Jesús fue engendrada? Bueno, eso ya lo vamos a ver cuando lleguemos al tema de divinidad. Es un tema muy profundo que ya lo vamos a estudiar y van a ver qué precioso que es ese tema, hermanos. Y sigue diciendo, el derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que estamos leyendo? El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo. ¿Será que Cristo fue ungido como sumo sacerdote? Entonces, hermanos, dice así, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo, asumiendo la forma de lenguas de fuego, descansó sobre los que estaban congregados. Esto era un emblema del don entonces concedido a los discípulos que los habilitaba para hablar con facilidad idiomas antes desconocidos para ellos. La apariencia de fuego significaba el celo ferviente con que los apóstoles iban a trabajar y el poder que iba a acompañar a su obra. Cuando se produce la coronación de Cristo en el cielo, Cristo se sienta a la diestra de Dios, termina esa ceremonia y desciende el Espíritu Santo, pero comienza su ministerio en el lugar santo del santuario celestial. ¿Se dan cuenta, hermanos? Así como en el Antiguo Testamento, cuando comenzó el ministerio de los sacerdotes comenzaron ministrando en el lugar santo durante todo el año, así también Cristo tenía que comenzar ministrando en el lugar santo del santuario celestial. No podía saltear el lugar santo y meterse en el lugar santísimo. Entonces, en Hechos capítulo 2, volvamos a Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 dice, hermanos, el versículo 32 y 33. En Hechos capítulo 2
versículo 32 y 33 dice lo siguiente: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, noten hermanos por favor, y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado. Cristo recibe y después derrama. Cristo recibe y después derrama. Ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces vamos a Efesios capítulo 4. Este es un versículo que no habíamos tocado la clase pasada, pero que ahora vamos a tocar. Vamos a Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, y vamos a tratar de ver si cierra el círculo con lo que estamos estudiando. En Efesios, epístola a los Efesios, capítulo 4, y leemos los versículos 7 al 12. Efesios capítulo 4, versículo número 7 al 12. ¿Lo tienen? A ver si se dan cuenta de algo. Dice así, hermanos: empero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Se dan cuenta? Por lo cual dice, subiendo a lo alto. ¿Quién subió a lo alto? Cristo subió a lo alto cuando ascendió. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué significa que llevó cautiva la cautividad? Son todas esas personas que murieron y que resucitaron con Él en la resurrección, que fueron un grupo escogido, especial, que fueron al cielo. ¿Se entienden? Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y noten, ¿qué pasó cuando subió a lo alto? Y dio dones a los hombres. ¿Concuerda o no concuerda todo, hermanos? Y dio dones a los hombres. Y dice así, hermanos, el versículo 9, y que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, hermanos, y noten bien esto, el que descendió, el mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y ya van a ver cuando estudiemos divinidad, lo que significa todo esto, hermanos. Y dice el versículo 10, y el que descendió, el mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces cuando Cristo asciende, cuando resucita, asciende al cielo, lleva cautiva la cautividad, los muertos que estaban cautivos, pero que habían sido justos y santos, lleva las primicias, la gavilla mecida, la lleva al cielo, la presenta ante el Padre como trofeos de su victoria, y ahí nomás envía el Espíritu Santo, y con el descenso del Espíritu Santo da dones a los hombres. ¿Se van dando cuenta, hermanos? Bueno. Entonces, hermanos, nosotros que estamos ahora viviendo en los tiempos finales, tenemos que aprender, hermanos, a recibir los beneficios de la mediación de Cristo. Yo ya me hice a la idea que todo cristiano sincero va a tener luchas y va a tener problemas. Y a medida, hermanos, que se va aumentando la iniquidad en el mundo, más los hijos de Dios sinceros sienten la ira del dragón. Cuanto más tú te quieras consagrar, más vas a sentir la ira del dragón. Pero cuando sobreabundan los problemas y sobreabunda el pecado, también sobreabunda la gracia, hermanos. No es que van a haber más problemas y Dios te va a dejar sin gracia. Entonces, ¿cuál es nuestra seguridad? Que Dios va a dar poder a su pueblo. Y yo quería que nosotros, hermanos, nunca nos olvidemos que tenemos que empezar a vivir los beneficios de la mediación de Cristo en el santuario celestial. Y vamos a ver el Salmo número 20, un salmo que a mí me gusta mencionarlo mucho en mis clases bíblicas, porque es muy importante que nosotros nos aferremos de la justicia de Cristo y de todos los beneficios
que nosotros tenemos por privilegio ahora que Cristo está ministrando por nosotros en el cielo. En el Salmo número 20, hermanos, leemos primeramente el versículo 1 y 2. Salmo 20, versículo 1 y 2. Y noten lo que dice ahí. Óigate Jehová en el día de conflicto. Hermanos, ¿tenemos días de conflicto a veces nosotros? ¿Tenemos problemas en los estudios? ¿Problemas en la universidad? ¿Problemas en la escuela? ¿Problemas en el hogar? ¿Acaso no hay problemas en el trabajo? Bueno, noten lo que dice acá. Óigate Jehová en el día de conflicto y defiéndate el nombre del Dios de Jacob. Si tú le oras a Dios, ¿Dios te va a defender? Dios te va a defender. Quizá no como tú quieres, ni cuando tú quieres, pero sí como Él quiere y cuando Él quiere. Y noten lo que dice el versículo 2. Envíete ayuda ¿desde dónde? Envíete ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Y noten los versículos 4 al 6. Dete conforme a tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos por tu salud y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Cumpla Jehová todas tus peticiones. Cumpla Jehová todas tus peticiones, hermanos. Noten, ¿por qué con humildad, con mucha humildad, no nos aferramos de Cristo? Cumpla Jehová todas tus peticiones. Y dice el versículo 6, ahora hecho de ver que Jehová guarda su ungido, oirálo ¿desde dónde? Desde los cielos de su santidad, con la fuerza de la salvación de su diestra. Hermanos, Dios nos va a enviar ayuda desde el santuario y va a cumplir todas nuestras peticiones si tenemos fe y andamos en el camino de la obediencia y si nos mantenemos en la lucha. Todo cristiano que tiene fe en Jesús, todo cristiano que se mantiene en la lucha, todo cristiano que lucha por andar en el camino de la obediencia puede tener la seguridad de que Dios lo va a defender y de que Dios va a enviar ayuda desde el santuario en el día en que ellos tengan conflicto. Pero hermanos, ¿qué pasó en el día de la coronación de Cristo, hermanos? ¿Qué es lo que pasó en el día de la coronación de Cristo? ¿Sabían ustedes, hermanos, que cuando se produjo la coronación de Cristo, un cumplimiento parcial de esa coronación, ¿en qué otro lugar de la Biblia lo encontramos? ¿En qué otro lugar de la Biblia encontramos una aplicación del día de la coronación de Cristo? Si Cristo fue coronado, hermanos, cuando entró al cielo, cuando entró por los portales del cielo y entró al santuario, ¿en qué lugar del santuario fue coronado? En el lugar santo, ¿verdad? ¿Y en qué parte de la Biblia vemos, entre otras cosas, vemos la coronación de Cristo, de la cual habla Hechos capítulo 2, versículos 32 y 33 y Hechos de los Apóstoles, página 31 y 32? ¿A dónde encontramos esa coronación de Cristo en el lugar santo? Vamos a ver un cumplimiento parcial, una aplicación parcial de la coronación de Cristo en el lugar santo en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Vamos a ver la coronación de Cristo en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Y noten, a Juan se le permitió ver el ministerio de Cristo cuando Cristo comienza su ministerio en el santuario celestial, en el lugar santo. Y vamos a Apocalipsis capítulo 4 y dice así: después de estas cosas miré y he aquí una puerta abierta, ¿dónde? En el cielo. Y yo pregunto, ¿no será la puerta abierta del lugar santo? Fíjense bien. Y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de esta. Y luego yo fui en espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado,
¿Y quién es ese hermano? El Padre, Dios. Y el que estaba sentado era, al parecer, semejante a una piedra de jaspe. ¿Se imaginan la belleza que tiene Dios, hermanos? Algún día van a poder ver la luz, la gloria, la majestad, el sonido, el poder, los colores y las dimensiones bellísimas de Dios el Padre cuando lleguemos al cielo. Pero dice así, hermanos, el versículo 3: y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio, y un arco celeste había alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre su cabeza coronas de oro. Ahora a Juan se le permite ver acá, hermanos, el comienzo cuando Cristo está ministrando en el lugar santo. Fíjense bien. Exactamente. Y dice el versículo número 5: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Momentito, vamos despacio a analizar esto. Versículo 5. Y el versículo 6 dice así, el 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Bueno, esto tiene un significado muy profundo, hermanos. El versículo 5 tiene un significado muy profundo. Pero aquí vamos a hablar de lo que tiene que ver con el santuario. ¿A dónde estaban las 7 lámparas de fuego? En el lugar santo. Aquí se le permite a Juan ver una puerta abierta en el cielo cuando Cristo está ministrando, pero hasta el momento solamente nos está mostrando al Padre que está sentado en su trono. Pero está, hermanos, Juan está viendo acá el lugar santo, el ministerio de Cristo en el lugar santo, porque solamente en el lugar santo estaban las 7 lámparas. Y ahora sigue diciendo el versículo 6: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono, y nosotros entendemos que es a la diestra del trono de la majestad en los cielos, pero acá dice, y en medio del trono y alrededor del trono 4 animales llenos de ojos delante y detrás. Y el primer animal era semejante a un león, y el segundo animal semejante a un becerro, y el tercer animal tenía cara como cara de hombre, y el cuarto animal semejante a un águila volando. Versículo 8: y los 4 animales tenían cada uno 6 alas alrededor, y dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo ni de día ni de noche, diciendo: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, y que es, y que ha de venir. Versículo 9: y cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás. Versículo 10: los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono, y adoraban al que vive para siempre jamás, y echaban sus coronas delante del trono. Versículo 11, diciendo: Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú criaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y ahora noten, capítulo 5, y comenzamos a leer capítulo 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono, que es el Padre, ¿verdad? Se entiende que es el Padre, un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, a abrir el libro ni mirarlo. Y yo lloraba mucho porque
no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Presten atención, traten de concentrarse y ya van a ver a lo que quiero llegar. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dice, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido, y no se olviden de esa palabrita. Ya van a ver por qué yo quiero que ustedes se concentren en esta palabra. Que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y ahora noten el versículo 6. Y miré, y he aquí en medio del trono, noten hermanos, y miré aquí en medio del trono y de los 4 animales, y en medio de los ancianos, estaba un cordero. Y me he sentado con mi Padre en su trono. Noten hermanos. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 animales, y del medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿A dónde estaba acá, hermanos, Cristo? En medio del trono. ¿Y en qué lugar se lo ve acá al trono? En el lugar santo, hermanos. El Cordero estaba en el lugar santo. Cristo se lo muestra como que ha vencido y ha entrado al lugar santo a realizar su ministerio. Versículo 7. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. ¿Había comenzado o no había comenzado el ministerio de Cristo? Claro, hermanos. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre. Bueno, el original griego no dice y nos has redimido. El original griego dice y has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y versículo 10, el original griego dice y has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. ¿Cuándo se habrá dado esto, hermanos? Dice el versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Por favor, concéntrense en el versículo 11. Parece que hay una ceremonia acá, ¿o no? Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los animales y de los ancianos, y la multitud de ellos eran millones de millones, que decían en alta voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Hermanos, ¿entienden o no entienden? ¿Es hermoso o no es hermosa la Biblia, hermanos? Bueno, para los que han seguido las clases bíblicas nuestras van a poder entender lo que quiere decir aquí. ¿Cuándo se ha dado esta ceremonia del capítulo 4 y 5? Por lo menos, hermanos, por lo menos una aplicación parcial tiene cuando se dio la entronización de Cristo. Versículo 12, vuelvo a leer el versículo 12, hermanos. Que decían en alta voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Esto no lo puede tomar Cristo a menos que sea Dios. Cristo es Dios, hermanos. Para que pueda tomar todo eso, solamente se le puede dar y puede tomar y se le puede atribuir estas cosas al Dios infinito. Versículo 13. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar, y a todas las cosas que en ellos están diciendo al que está sentado en el trono y al Cordero,
sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Y los 4 animales decían amén, y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre jamás. Esto, hermanos, va a tener un cumplimiento más amplio cuando se logre totalmente el plan de salvación, el plan de redención. Pero evidentemente ha tenido un cumplimiento parcial cuando se da la coronación de Cristo, porque el capítulo 4 y 5 muestran una ceremonia. Muestran cuando Cristo recibe poder y gloria, y se lo muestra precisamente cuando el ministerio se está dando en el lugar santo, porque allí aparecen, hermanos, aparecen las 7 lámparas de fuego, que entre otras cosas significa también el lugar o la posición de Cristo en el lugar santo. Y exactamente, y después en el capítulo 6 se comienzan a abrir los sellos. ¿Y cuándo, hermanos, se comienzan a abrir los sellos? En la iglesia apostólica, porque el primer sello tiene que ver con la iglesia de la primera centuria, que es el periodo de la iglesia de Éfeso. ¿Se entiende o no se entiende, hermanos? Bueno, habiendo entendido esto, hermanos, vamos al deseado de toda la gente, es página 774. Pero antes leamos, hermanos, Apocalipsis capítulo 5, versículo número 5. Antes leamos Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 5 dice: y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora, en el mismo capítulo 5, vamos a leer, hermanos, el versículo número 12. En Apocalipsis capítulo 5 leemos el versículo 12, que decían en alta voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Y ahora vamos al deseado de todas las gentes, página 774. En el libro El deseado de todas las gentes, página 774, voy a leer, hermanos, la página 773 y 774. Entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par, y la muchedumbre angélica entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. Allí está el trono. Allí está el trono. ¿No dice lo mismo que Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5? Allí está el trono, y en derredor el arco iris de la promesa. ¿No menciona Apocalipsis 4 el arco iris? Claro, hermanos. Allí está el trono, y en derredor el arco iris de la promesa. Allí están los querubines y los serafines. Los querubines tienen 4 alas, los serafines tienen 6 alas. Allí están los querubines y los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron están congregados. El concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecados sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. Pero con un ademán Él los detiene. Todavía no puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Entra a la presencia de su Padre, señala su cabeza herida y su costado traspasado, sus pies lacerados, alza sus manos que llevan la señal de los clavos, presenta los trofeos de su triunfo, ofrece a Dios la gavilla de las primicias, aquellos que resucitaron con él como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. Y ahora estoy yo en la página 774. Le pido un poquito de paciencia, hermanos, ¿no?
fíjense bien, se acerca al Padre, ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso. Cuando sobre la cruz exclamó, consumado es, se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara, Padre, consumado es, he hecho tu voluntad, oh Dios mío, he completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás está vencido. Satanás está vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron, son declarados justificados. Donde Él esté, allí estará su iglesia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Los brazos del Padre rodean a su Hijo y se da la orden, adórenlo todos los ángeles de Dios. Algo similar a lo que dice Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Con gozo inefable, y noten hermanos, con gozo inefable, los principados y las potestades reconocen la supremacía del príncipe de la vida. La hueste angélica se postra delante de él, mientras que el alegre clamor llena todos los atrios del cielo. Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la bendición. ¿Y dónde está eso, hermanos? Exactamente, hermanos. La hermana Huay dice, la hueste angélica, dice la página 774, la hueste angélica se postra delante de él, mientras que el alegre clamor llena todos los atrios del cielo. Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la bendición. Y está señalando Apocalipsis capítulo 5, versículos 12 y 13. ¿Cuándo se ha dado esta ceremonia? Cuando ascendió al cielo. Lo dice la hermana Huay, que Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 se dio cuando Cristo ascendió al cielo. Y está describiendo Apocalipsis 4 y 5 en el deseado de toda la gente, página 774, para el lector que es cuidadoso. Y noten, hermanos, lo que sigue diciendo, por favor, presten atención. Los cantos de triunfo se mezclan con la música de las arpas angelicales, hasta que el cielo parece rebosar de gozo y alabanza. El amor ha vencido. De nuevo esa palabra. El amor ha vencido. Lo que estaba perdido se ha hallado. Y noten, hermanos, por favor noten, estoy en la página 774. El cielo repercute con voces que en armoniosos acentos proclaman bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. ¿Cómo dice? El cielo repercute con voces que en armoniosos acentos proclaman bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Y sigue diciendo, desde aquella escena de gozo celestial nos llega a la tierra el eco de las palabras admirables de Cristo: subo a mi Padre y a vuestro Padre,
a mi Dios y a vuestro Dios. La familia del cielo y la familia de la tierra son una. Nuestro Señor ascendió para nuestro bien, y para nuestro bien vive, por lo cual puede salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Han podido comprender, hermanos, que Apocalipsis 4 y 5, según el deseado, página 774, se cumple en parte o por lo menos parcialmente en la coronación del Hijo de Dios cuando comienza su ministerio en el lugar santo del santuario celestial? ¿Le van encontrando un poquitito más de sentido a la palabra de Dios? Bueno. Pero si alguien tiene duda, hermanos, Conflicto de los siglos, página 467. Estamos dando mucho fundamento bíblico y mucho fundamento del espíritu de profecía. En el Conflicto de los siglos, página 467, Conflicto de los siglos, página 467, habla de un detalle, hermanos. Conflicto de los siglos, página 467. Noten. Presten atención, los lugares santos del santuario celestial están representados por los dos departamentos del santuario terrenal, ¿verdad? Bueno, cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo, contempló allí 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono. Apocalipsis 4:5. Vio un ángel que tenía en su mano un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos, encima del altar de oro que estaba delante del trono. Apocalipsis 8:3. Se le permitió al profeta contemplar el primer departamento del santuario en el cielo, y vio allí las 7 lámparas de fuego y el altar de oro representados por el candelabro de oro y el altar del incienso del santuario terrenal. ¿Te gustó o no te gustó? Hermanos, es impresionante lo que dice acá. Se le permitió al profeta contemplar el primer departamento del santuario en el cielo. Cuando el apóstol Juan recibe la visión de Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, ¿qué departamento del santuario celestial ve? Ve el primer departamento del santuario celestial. ¿Y qué ceremonia ve? La ceremonia de la coronación del Hijo de Dios y lo que sigue después a la coronación del Hijo de Dios. Todo lo que siguió después a la coronación del Hijo de Dios. Hermanos, de manera que si yo voy a Conflicto de los siglos, página 467, y lo comparo con el deseado de toda la gente, página 774, muestra claramente cuándo se realizó la coronación del Hijo de Dios y en qué departamento comenzó su ministerio. Dice así el espíritu de profecía, 467, se le permitió al profeta contemplar el primer departamento del santuario en el cielo. Vio allí las 7 lámparas de fuego y el altar de oro representados por el candelabro de oro y el altar del incienso en el santuario terrenal. ¿Se dan cuenta, hermanos, o no? Bien, hermanos. Con eso queda clarísimo. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, que ya lo hemos leído, pero volvemos a repasar. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 dice lo siguiente: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Cordero que estaba en medio del trono y que se acercó al trono del Padre. Y dice yo he vencido, y vuelve a hablar de la victoria de Cristo. Entonces vamos a Zacarías capítulo 6, versículos 12 y 13.
Zacarías ya había una profecía de Cristo cuando él había de comenzar su ministerio en el santuario celestial. Ya en el Antiguo Testamento se había profetizado acerca del ministerio que Cristo habría de comenzar en el santuario celestial cuando ascendiese después de su resurrección. En Zacarías capítulo 6, versículos 12 y 13 dice lo siguiente, presten atención. Dice así: y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón, cuyo nombre es el pimpollo, el cual germinará de su lugar y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria. ¿Y han visto en Apocalipsis 5 cuando él recibe el poder y la gloria? Bueno. Y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y será sacerdote en su solio y consejo de paz será entre ambos a dos. ¿Se entiende eso, hermanos? Bien. Entonces, en el conflicto de los siglos, página 468 y 469, conflicto de los siglos, página 468 y 469, dice lo siguiente. Vamos a leer. Y comentando la profecía de Zacarías, dice así: y se sentará y reinará sobre su trono, siendo sacerdote sobre su trono, no todavía sobre el trono de su gloria. El reino de gloria no le ha sido dado aún. Solo cuando su obra mediadora haya terminado, le dará el Señor Dios el trono de David su padre, un reino del que no habrá fin. Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33. Como sacerdote, Cristo está sentado ahora con el Padre en su trono. En el trono, en compañía del Dios eterno que existe por sí mismo, está aquel que ha llevado nuestros padecimientos y con nuestros dolores se cargó, quien fue tentado en todo punto, así como nosotros, mas sin pecado, para que pudiese también socorrer a los que son tentados. Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a saber, a Jesucristo el justo. Su intercesión es la de un cuerpo traspasado y quebrantado, y de una vida inmaculada, las manos heridas, el costado abierto, los pies desgarrados, abogan en favor del hombre caído cuya redención fue comprada a tan infinito precio. Y el consejo de la paz estará entre los dos. El amor del Padre, no menos que el del Hijo, es la fuente de salvación para la raza perdida. Jesús había dicho a sus discípulos antes de irse: no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Juan capítulo 16, versículos 26 y 27. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Segunda de Corintios 5, 19. Y en el ministerio del santuario celestial, el consejo de paz estará entre los dos. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, hermanos, Cristo ascendió, fue al cielo y comenzó su ministerio en el santuario celestial, pero en el primer departamento, cruzando el primer velo. Acuérdense, primer departamento, primer velo. Y por eso es que cuando el apóstol Juan ya era viejito, cerca del año 96 de la era cristiana, 94, 95, 96, 97, hasta el 100 dicen algunos, cerca de los años 95 al 100 de la era cristiana, cuando el apóstol Juan ya era viejito, Jesús se le aparece en visión. Y se le aparece a Juan estando ya glorificado. Y cuando se le aparece a Juan glorificado, se lo muestra en qué parte del santuario celestial había o estaba realizando su ministerio. Y vamos a ver Apocalipsis capítulo 1. En Apocalipsis capítulo 1 vamos a ver
cómo estaba glorificado y a dónde estaba realizando su ministerio. Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, y leemos los versículos número 9 hasta el 15. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 al 15 dice: Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y yo fui en el Espíritu en el día del Señor. Cristo se le apareció un día sábado a Juan, y eso lo confirma el Espíritu de profecía. Y yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, y a Esmirna, y a Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a la Odisea. Versículo 12, y presten atención lo que van a ver ahora. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Si bien es cierto, los 7 candeleros representan las 7 iglesias, también representan los 7 espíritus de Dios y también representan el candelabro del lugar santo donde Cristo estaba ministrando. Juan lo ve acá, hermanos, cerca del año 95 al 100 de la era cristiana, lo ve que Cristo ya estaba como mediador. Ya estaba como mediador y como sacerdote y sumo sacerdote, y lo ve ministrando, y lo ve glorificado, y lo ve glorificado como sumo sacerdote y sacerdote. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, o sea que al ver los 7 candeleros de oro está viendo el departamento del lugar santo. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro, vestido como sacerdote y sumo sacerdote, hermanos. Lo ve glorificado, lo ve en el departamento del lugar santo y lo ve vestido como un sacerdote mediador. Por eso dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, como se vestían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, simbolizando la eternidad de Cristo, que es igual a la del Padre, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Versículo 15, y sus pies semejante al latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Hermanos, cuando Cristo se le aparece a Juan, ya estaba glorificado como sacerdote y sumo sacerdote, y estaba oficiando en el lugar santo donde están las 7 lámparas que arden delante del trono de Dios. Todo nos lleva a ver, hermanos, que durante 18 siglos Cristo estuvo ministrando en el lugar santo donde estaban las 7 lámparas de fuego simbolizados por el primer departamento en el lugar santo. Entonces, hermanos, ahí se entiende mejor lo que dice Hebreos capítulo 8. Volvemos a Hebreos capítulo 8 para terminar ya. Y aquí terminamos ya con Hebreos capítulo 8. En Hebreos capítulo 8 repasamos el versículo que siempre leemos y que muchas iglesias, por no aceptar la doctrina del santuario celestial, están ciegas y no pueden entender ni el libro de Daniel, ni el libro de Apocalipsis, ni la epístola a los Hebreos. Sabían que todas las iglesias católicas y todas las iglesias protestantes, por no aceptar la verdad del santuario celestial, no pueden entender el libro de Daniel y Apocalipsis, y tampoco pueden entender la epístola a los Hebreos. Está cerrado el entendimiento de ellos. En Hebreos capítulo 8 dice, hermanos, el versículo número 1
hasta el 5. Así que la suma, hasta el versículo 6, hermanos, del 1 al 6. Así que la suma acerca de lo dicho es: tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó, o sea, el celestial, y no hombre. Porque todo pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tuviese algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen presentes según la ley, los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado que te ha sido mostrado en el monte. Mas ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Ven que Cristo en el cielo tiene un ministerio? Mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que Cristo está haciendo? Yo les hago una pregunta. Con estas 3 clases que hemos hecho del comienzo del ministerio de Cristo en el santuario celestial en los cielos, ¿han podido entender cómo comenzó el ministerio de Cristo? ¿A dónde comenzó y en qué departamento? Entonces, ¿les ha cerrado un poquito más el círculo con respecto al entendimiento del santuario celestial y la doctrina adventista del santuario celestial? Entonces, le rogamos a Dios que nos ayude, porque en las próximas clases que van a venir, hermanos, en las próximas clases que van a venir, vamos a seguir profundizando más todo lo que tiene que ver con la doctrina del santuario celestial. Entonces, yo le pido a los hermanos que nos siguen a través de internet, a través del foro adventista o a través del blog de las profecías finales, que por favor traten de repasar estos temas, que tomen nota y que enseñen a la gente la Biblia. Hoy en día hay tanta corrupción en el mundo porque nosotros, los cristianos, no estamos instruyendo a la gente con la sabiduría, la inteligencia y la ciencia que Dios nos ha dado. Entonces, yo les ruego a los hermanos que me escuchan que por favor se llenen del Espíritu de Dios y se despierten para poder hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Para los hermanos que quieran visitar nuestro blog, ya saben, pueden poner en la barra de direcciones en internet http:// las profecías finales, todo juntito, lasprofeciasfinales.blogspot.com, o bien buscar en Google las profecías finales, todo juntito, y agregar la palabra blog, y ahí les va a salir nuestro blog. Ojalá que les sea de una bendición. ¿Qué le parece si para terminar, hermanos, nos arrodillamos y hacemos una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por esta clase que hemos podido estudiar ahora. Te pedimos, por favor, que tu palabra siempre sea preciosa para nosotros y que nos podamos enamorar de Jesús, que podamos amar y valorar a ese Hijo amado que tú nos diste, a ese Hijo tan precioso tuyo, Señor, que tú entregaste para salvarnos del pecado. Ayúdanos a amar a Cristo, ayúdanos a entender cuán precioso es y debe ser Cristo para nosotros, y que nunca, Señor, lo neguemos, porque nosotros somos débiles. Te pedimos fortaleza y te pedimos también por los hermanos que nos escuchan, que tú los despiertes con tu espíritu para que realmente prediquen tu palabra y puedan instruir a las personas que están en la ignorancia. Te lo pedimos todas estas cosas en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.